Escali, ¿Qué pasa? ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy mejor que del último tiempo, de la media de los últimos tiempos. Estoy mejor. Estoy bien. Estás, o sea, Sí. ¿quieres decir que si se cogiera, si utilizáramos como parámetro estadístico Ujú. la mediana Sí. y cogiéramos el día, no, la moda, no, ¿cómo es? El día de hoy, si el día de hoy fuera Estaría de lo alto. Estaría ahí en la campana de Gauss, estaría por lo alto. Que genial. estoy tirando a bien. ¿Cómo Vale. estás con tu quiz de los 40? Yo quiero hablar contigo del tema, porque yo estoy viendo que tú lo estás llevando comprándote mucha ropa guapa. Sí. ¿Cómo te Efectivamente. está afectando eso? Y quiero que quizá lo recomiendes, porque tú eres una persona que antes nos contabas que te comprabas la ropa en Carrefour. Claro, a ver, el tema de cómo lleva a la gente la depresión y la ansiedad, hay muchísimas herramientas, ¿vale? En mi caso, me está dando por comprarme cosas. Al principio, en septiembre, me empecé Fueron a comprar... muebles, sí, fueron ¿no? muebles, estuve cambiando cosas de mi casa y tal, pues compré un espejo, compré unos cuadros, no sé qué. Cuando ya mi casa más o menos está como tiene que estar o ya no puedo gastarme tanto dinero en... Ya lo siguiente sería tirar la casa y volverla a construir, Exacto. pues me ha dado por comprarme ropa. Y bien, Se me está gusta. comentando, la gente está comentando que estás últimamente vistiendo muy bien. Sí, bueno, básicamente estoy comprándome Fred Perry. Por fin, yo muchos años me ha costado que te abrieras a comprarte ropa de Fred Yo era Perry. muy reacio a comprarme ropa de marca, siempre lo he sido, porque, no sé, siempre pues, he nacido en una familia humilde y siempre me he convencido a mí mismo que la ropa de marca no tiene nada que envidiar a la ropa que no es de marca. Y en esencia es verdad, porque la marca es eso, una marca, pero depende de qué marcas, pero claro. depende de qué marca, pues hay ropa que es efectivamente de calidad. Y estoy como descubriendo ahora, a mis 39 años, lo que mola llevar un Fred Perry. Fíjate, Igual se me está yendo un poco la flapa. También es cierto que los que me siguen en redes sociales deben decir, este señor... Entonces, Este señor igual se está pasando un poco porque cada fin de semana tiene un polo nuevo. bueno, pero tú estás gestionando así tu crisis de los 40. Lo pues estoy ya está. gestionando así. Pero bueno, esto es superficial en realidad. Bueno, pero yo creo, no sé, Yo ahora mismo estoy, como muchos saben y mucho ya he comentado, sobre reflexionando todas mis movidas y mis miserias. Ahora, después de estar como aceptando y reflexionando mucho sobre las cosas que hago mal, toca, y viene tocando desde hace muchos años, ponerme a ello. muy bien. Entonces estoy como ahora, en cuanto empiezo a reflexionar un poco más de la cuenta, diciéndome, olvídate, tienes que actuar. Pero aún no termino de actuar. Estoy Bueno, en esa pero fase joder, todavía. estás avanzando de fase. Muy yo, poquito poco. Yo tengo que decirte que sigo en la fase megalómana. Sí, lo sé. Y yo ahora estoy en la fase en la que yo creo que todas las personas están enamoradas de mí. Sí, lo sé. Cualquier persona que a mí se me acerque, yo pienso, Ujú. está enamorada de mí. Y si no se acercan es porque les da vergüenza, porque Totalmente, obviamente están enamoradas porque obviamente de ti. todo el mundo está enamorado de mí. Entonces, yo estoy en esa fase que francamente me da vergüenza, porque qué clase de monstruo megalómano soy. Ujú, Yo entiendo que esto es una etapa y yo aquí he venido ujú, a atravesar mis etapas con la cabeza bien alta. claro. Yo no tengo por qué esconderme, porque como ya dijimos la semana pasada, somos la voz de la crisis de los 40. Somos las primeras personas que están hablando de esto con transparencia y honestidad. Y digo eso, que somos las primeras y más importantes desde este pedestal megalómano en el que yo me encuentro. ¿Qué voy a decir? Yo acabo de tener, mientras te estoy escuchando hablar, acabo de tener como la especie de revelación de algo que jamás se ha dicho de los 40, que es, bueno, recordemos a nuestros oyentes que nos envíen sus declamaciones Para el contándonos cómo especial ellos llevan... crisis de los 40. Especial crisis de los 40. Enviadnos Todo vuestras mal, miserias todo de mal los 40. cuarentones. Pero acabo de pensar, mientras te escucho hablar, que algo que no nos habían dicho nunca, que los 40 realmente es probablemente la edad más horny. O sea, ¿Cómo más horny? más cachonda? Más cachonda de todas, en cuanto que es
Porque ves el sexo cómo se te escapa. Es el último coletazo. El último coletazo. Literalmente. O sea, como que toda nuestra generación es muy consciente. Eso no es verdad. No es verdad. Pero puede ser que se sienta así. Igual, sí. Yo entiendo que esto puede ser incluso ofensivo e insultante para gente de hecho, hay más mayor. Muchas mujeres que hablan de un despertar sexual a los 50 y 60 pero y todo eso. Hablo de sensaciones, no hablo de realidades. Exacto. Hablo de la sensación que uno puede tener a los 40 de decir... Es el último... aún estoy ahí y me apetece aún lo que no me voy ahora no me lo follo ya. Hablo de sensaciones, no hablo de realidades. Luego llega la realidad y dices, hostia, pues tengo 50 y sigo disfrutando del sexo. Tengo 60 y sigo pasándomelo pipa. O sea, yo sé que esto existe. Pero la sensación real que uno tiene a los 40 es de tal. Entonces creo que vivimos una etapa muy así y tiene mucho sentido que tú digas que todo el mundo está enamorado de ti, porque probablemente todo el mundo está enamorado de ti. Si tú échale fuego, tú échale gasolina a este fuego, Escaliburcio, que es lo que yo necesito. Probablemente es cierto. Es cierto. Yo te tengo que decir que yo estoy ahora mismo estupenda. Y me parece lógico que todo el mundo esté enamorado de mí, porque es que yo no he estado mejor en mi puta vida. Que yo veo fotos mías con 20 y todo. Quiero decir, eso que decimos, ¿no? Uno nunca sabe lo delgado que es a los 20 hasta que no eres 40. Yo me veo a mí con 20 y digo, pero ¿cómo me caben a mí ahí los huesos y los órganos vitales? No me lo explico. O sea, no me cabe en la cabeza. Sí. Yo creo que a lo mejor tenía menos huesos. No lo entiendo. Bueno, el caso, que sí que creo que hay algo sexual. Por eso tampoco es casualidad como todas estas cosas como de swingers y tal, porque yo creo que a los 40, claro, hay gente que se le junta el tener una vida estable, una pareja y no querer cambiar de pareja, pero con a la vez notar ese despertar como ese último estertor, ¿no? Coño, que hay que follar con más gente. Y entonces la gente lo quiere todo y de repente pues acabas en un local de swingers. Con una máscara de un conejo. Con una máscara del Pato Donald, ¿sabes? Follándote a una pareja de viejos con tu novio. Pues bueno, chica, yo qué sé. Bueno, pues es lo que hay. Bien. Si te lo pasas bien, al final... Pues... Que es un poco como... Yo creo que los locales de swinger un poco son como los karaokes. Un poco como los karaokes. Hay unas vibes perfectamente identificables. Karaokes con olor a semen, ¿no? Es un poco... Qué asco. No sé, creo que esto lo dijo Victoria Martín o podría haberlo dicho ella. Podría no haberlo dicho ella perfectamente. Si la estoy citando o la estoy imitando. Bueno, lo has mencionado por si acaso. Sí. Pero sí. Sí, creo que es esa misma movida que con 20 te lleva a un karaoke, como, ay, qué loca estoy, voy a un karaoke a cantar Sonia y Selena. Pues a los 40 o a los 50... ya no estás para mierdas de karaoke, quieres que te coman la polla. Quieres un par de viejos, claro. No eso es lo que te pide el cuerpo. Porque estamos teniendo esa conversación tan desagradable. Bueno, pues genial, yo creo que es perfecto para introducir este nuevo programa, que es maravilloso. Tú todavía no estás sintiendo que todo el mundo está enamorado de ti, ¿pero crees que te va a suceder? No, yo estoy como en el lado opuesto de creer que todo el mundo está enamorado de mí. Pero yo también estuve ahí. O sea, quiero decir... no sé. A ver, yo no me he comprado, yo no me he gastado 400 euros en ropa para que la gente no me quiera follar. Te lo digo ya, O sea, esto tiene que servir para algo, no me jodas. Así que... Ya, o sea, tú estás comprando tu atractivo sexual en Fred Perry. Totalmente. Cosa que yo apruebo. Quiero decir, yo pienso que tiene sentido. O sea, y yendo a la peluquería no lo voy a conseguir. Yo sí, por ejemplo, a mí este corte de pelo que me he hecho, tengo que decir que fue el detonante. Lo que a mí me hizo pasar de la fase, yo atravesé primero la fase depresiva, de duelo, de la juventud, de todo esto, y cuando estaba empezando a salir, fui a la peluquería, me corté el pelo y de repente, ¡boom! O sea, exploté. Porque este corte de pelo que llevo es la hostia, te lo tengo que decir, es la hostia. Gracias desde aquí a Laura, mi peluquera, que es una maravilla. Una pregunta que jamás te he hecho y te voy a hacer ahora. Tú estás como muy a 1000 jodidas millas de hacer el pelo corto, ¿no? O sea, me cuesta tanto yo imaginar. El pelo corto es algo que no he trabajado jamás. De hecho, yo ahora creo que llevo el pelo... O sea, me refiero... Claro. Mi pelo ahora es lo más corto que ha estado nunca, que es un long bob, que se llama, que es un pelo Pero sabes que el pelo corto es inevitable. O sea, ¿cómo que es inevitable? O sea, yo lo he evitado perfectamente. No, pero parece ser como que llega un momento en la vida de una mujer que dice, ya está bien.
Bueno, pues puede ser, pues si llega, llegará, pero yo a priori, no sé por qué, para mí el pelo es muy importante, pese a que tampoco tengo un gran pelo, o sea, mi pelo es un pelo pues bastante normal, creo yo. Sí, bueno, sí, últimamente está muy guapo, pero... Sí, lo acabas de decir. Pero es un pelo bastante normal, no es que yo crea que sea como mi gran baza. Pero yo con el pelo corto no me veo. Sí, en cambio, a mí me gusta ver hay mujeres con el pelo corto. Sí, que eso me no, encanta. claro, eso no tiene nada que ver. O sea, lo decía en ti, porque sí que es cierto que cuando yo veo muchos. A cualquier mujer que conozco, los cambios de look han sido muy variados y eso incluye muchas medidas de pelo. Sí que es cierto que tú te has conservado ahí. O sea, sí, yo me agarro al pelo largo. ¿Tú te has agarrado el pelo largo? Es que también yo, por fuerte. ejemplo, yo nunca he planeado una personalidad escénica, ¿vale? En el escenario. Yo siempre he decidido fluir. O sea, no me he hecho yo una coreografía ni nada de esto en mi vida. Pero es verdad que yo soy cantante de rock and roll y de heavy metal y el pelo para mí en escena es muy importante. Yo no sé, el hacer headbanging, pues el pelo, tío. A mí las fotos con el pelo en la cara, a mí todo eso me gusta mucho. Entonces, no sé, también a mí se me han gustado los tíos con el pelo largo, por ejemplo. Entonces, es como el pelo que largo lo manejas, sí. El pelo largo yo trabajo, ¿no? Entonces es como que entiendo que a lo mejor yo también tengo que ofrecer un poco de pelo ahí en contraprestación. A ver, la escena es importante. Muchos calvos con melena pueden decirlo de cómo se agarran incluso siendo calvos, ¿no? Y yo tengo que decirte que el tema calvo con melena me está empezando... No te diré que me está empezando a gustar, pero ya no me parece tan mal. No sé, o sea, creo que hay una cuestión de... No sé, tío. ¿Qué? Los 40 son la etapa más horny, Silveiro. No estoy diciendo que me gusten los calvos con melena. Pero tú, seguro que todos los calvos con melena están enamorados de ti. Hombre, vamos a ver. Pues claro que sí, joder. Evidentemente. No sé. Y tú, entonces, a mí me interesa... O sea, yo quiero saber cuándo vas a pasar a esa etapa tú. Me interesa saber si la etapa megalómana que yo estoy atravesando es universal... ¿O es personal mía? Porque como a mí la crisis de los 40 nadie me había contado las fases ni nada. Vale, entonces es como que estamos nosotros escribiendo, ¿no? Esta movida. Vale, esta movida de creer que todo el mundo está enamorado de ti, o sea, como que... Yo porque estoy contando esto me debería dar vergüenza. Debería darte vergüenza, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, Monty Peiró, porque tú te lo puedes permitir. Pero también todo. quiero dejar claro que todo esto yo lo hago desde la exageración. Claro que sí. O sea, en realidad no. No te vengas abajo. No te vengas abajo. Estábamos es que de repente bien. he pensado, tía, tienes 40 años. Un poco de moderación, un poquito de vergüenza que estemos cosas muy... ¿Para qué? Todo el mundo está enamorado de ti por algo, Monty Peiró. O sea, porque no te vengas voy de abajo frente, ahora. joder. Claro, porque vas de frente. Porque no tengo... Sí, porque tengo no vergüenza. ocultas este tipo de cosas. Es verdad. Respondiendo a tu pregunta, no estoy en esa fase, pero siempre he estado de alguna forma en esa fase. Yo me explico, o sea... Si nada es enamoramiento, todo es enamoramiento. Tengo una movida muy chunga con el ego y la autoestima un poco rara, en la cual, de alguna forma... Mira, me acaba de seguir un señor en Instagram ahora mismo que evidentemente está enamorado de mí. Señor, déjeme en paz o llame a la policía. De alguna forma he sentido que todo el mundo está enamorado de mí, menos las que me gustan a mí. Hostia, eso es una putada. Eso es una movida un poco chunga. Esa combinación que hemos dicho muchas veces que es muy mala entre ego alto y autoestima baja, que yo intento controlar, intento siempre normalizar y que eso nunca llegue y tal, a veces con más éxito que otras veces. Entonces estás desplazando la acción al sitio equivocado. Totalmente. O sea, no es que no les gustes, es que a ti no te gustan las personas a las que tú les gustas. Claro, porque en realidad me desprecio, Monty Peiró. Hombre, pero no digas esto, pero esto... Porque ¿Cómo se nos está yendo de las manos esta intro? Claro, no, estoy reflexionando en voz alta, ¿no? Entonces, esto significa que me desprecio, porque sería como una locura enamorarse de alguien capaz de enamorarse de mí. O sea, ¿a santo de qué vienes tú enamorándote de una persona tan mediocre como yo? Pero si tú no eres nada mediocre, es Caliburcio, tú eres la hostia. Estoy exagerando, ya, obviamente. Bueno, pero yo te tengo que decir eso. Pero algo de eso hay, ¿eh? Hay algo freudiano. A ver, se supone que somos psicólogos, ¿no? Podríamos tirar del hilito ahí, a ver qué pasa. Ya, no, a mí lo que pasa es que la psicología, lo hemos hablado Estamos una vez. fatal de la cabeza los dos, ¿eh? No, el problema que yo tengo con la psicología es que la psicología me ayuda a mantenerme más o menos cuerdo, cuando igual lo que me vendría bien es pegarme una explosioneta. Es pegarme una explosión, un ataquito en un buen brotete en un restaurante vegano
que me entre tal, esas ganas de morir. O sea, ¿Quieres que vayamos al Casa Viva a ver si te asfixias por su gestión? Podría asfixiarme alguna vez y tal. Lo que pasa es que creo que la psicología me ha ayudado a mantenerme a flote cuando en realidad debería hundirme con todo, bajo el lodo, ver la miseria y la mierda y decir, vale. Yo no te lo recomiendo. O sea, tú sabes que yo vengo un poco de ahí, que en mi caso no ha sido... O sea, yo sí que tuve una gran crisis personal anterior a los 40, que luego se me solapó un poco la crisis personal, la pandemia, o sea, no daba abasto, ¿vale? Sí, no daba abasto. Sí. Pero es verdad que he salido triunfante y reforzada y todo eso está muy bien. Yo tuve mi propia catarsis, y lo digo en sentido literal, experimenté una catarsis terapéutica, además provocada por mí misma. Quizá de ahí me viene el que yo ahora esté flipadísima, porque es como que me he curado a mí misma, ¿no? Entonces, está muy guay. Claro, por contraste, cuando tú vienes de la mierda, cuando estás bien, te pasa algo que me está pasando a mí ahora, que estoy flipando con estar bien, y ahora estoy como flipando, todo es súper guay. Claro. Pero quizá no hace falta. No, yo no creo que haga falta. No creo que haga falta tocar fondo ni nada. Eso es un... Sí, es como ese es un clásico que se dice siempre, el cliché este de... Para quitar una fobia, lo que tienes que hacer es, si tienes fobia a las arañas, meterte en un cuarto lleno de arañas. Eso, las terapias de inundación, esas, como habían dos, inundación y... Inundación y por... Bueno... a ver, era por exposición, pero sí, inundación había como era dos clase, nombres, sí. que era inundación no sé qué. Y luego estaba el Albert Ellis ese, que le creó una fobia a los peluches, ¿no? A un chiquillo. A sus hijos. Lo que pasa es que no recuerdo si era Ellis ya, porque ya hace muchos años que estudiamos esto. Puede que fuera Ellis, Yo creo que fuera Albert Ellis. Pero fue con su propio hijo, sí. Que le causó una fobia con los conejos. Con los conejos, sí. Que cuando le ponía un conejo delante y a alguien por detrás le gritaba en la oreja. Y le asustaba. Entonces, es que la psicología, el caminito hasta convertirse en ciencia, los cadáveres que ha dejado por el camino. En ciencia, nadie está viendo mis comillas. Pero bueno, pues eso no quiero enfadar a ningún psicólogo, que nosotros también lo somos. Ciencia social. Ciencia social, vale, sí. Bueno. El caso que... A mí me está flipando que esta intro se nos haya ido de las manos. Sí, yo estoy a bordo totalmente y me está gustando explayarme. No creo que haya que tocar fondo. No hay que tocar fondo. Creo que soy lo bastante adulto, y los que nos escuchan, por las estadísticas, sois bastante adultos también. Ahora sabemos que sois una panda de boomers. Para no necesitar tocar fondo para darse cuenta y reflexionar de... Bueno, a ver, hay cositas aquí que no me hacen feliz, que... No es que una cosa no te haga feliz, sino que hay ciertas cosas que te están impidiendo de alguna forma crecer o te están impidiendo algo. Pues hay que cambiar esas cosas. Sí, porque además como que el cambio... Claro, lo que pasa con tocar fondo es que cuando tocas fondo no tienes otra opción. Entonces lo haces. Claro. Que es lo que me pasó a mí, ¿no? Yo venía como intuyendo cosas, pero no me había sentado a organizarlas y al final no tuve más remedio. Sería fantástico que no necesitáramos tocar fondo y que le diéramos prioridad en nuestro día a día, aunque no estemos en la mierda, a arreglar esas cosas que no nos hacen del todo felices. Porque si no las arreglas, un día, cariño, te vas a asfixiar en el Casa Viva y entonces no te va a gustar lo que viene después. No te va a gustar. Es que luego, por comparación, claro, está el tocar fondo y yo ahora estoy en lo opuesto, ¿no? Que es el tocar techo, que estoy completamente flipada por contraste. Claro. Y eso es una sensación muy agradable. Se habla muy mal de la megalomanía, pero yo te digo que yo estoy de puta madre. Yo estoy completamente feliz. Está bien. Y además, todo el mundo se está enamorando de ti, así que vas bien, vas por buen camino. Es que tú estás enamorado de mí también. Claro, no voy a estarlo, joder. Claro, toda esta movida también viene muy romantizada por la cultura en general, por la literatura y por el cine. El tema de, obviamente, tú no puedes hacer un libro o una película sobre una persona que más o menos tiene cierto malestar, pero bueno, luego pone sus cosas en orden y más o menos le van guay las cosas, que es como debería ser. No, las grandes historias vienen de alguien que el camino del héroe. El camino del héroe cae en lo más hondo para levantarse y crear una gesta que se cantará por los elfos sí, que me gusta mucho cantar por los elfos. Cantar por los elfos. He mezclado cosas en mi cabeza. Has mezclado conceptos del flamenco, ¿no? Y el Señor de los Anillos y tal. Me gusta mucho que, o sea, como que los bardos canten por los elfos.
Tú y yo lo hemos hablado alguna vez, el tema este de decir, fíjate, nosotros que nos consideramos ahora, ya estamos a bordísimo de este crecimiento en el que estamos ahora, sobre todo tú estás a tope. Nosotros que nos decimos personal, a veces, que yo mira que lo he criticado. De decir, o sea, nosotros decimos a veces, fíjate, nosotros con las cosas que hacemos y con las vueltas que le damos y creemos que somos listos, y hay gente que está en la putísima mierda con un montón de problemas personales y se abren negocios y hacen un montón de movidas, y esto pasa en las películas también y en los libros, de gente que está en la absoluta mierda. Trainspotting, por ejemplo, sin ir más lejos, aunque no he visto Trainspotting 2, por cierto. Yo tampoco. No la he visto. Yo tengo que decir que a mí la 1, y esto lo voy a decir por primera vez en mi vida, me dio bastante igual. Hostia, pues menuda movida, porque Trainspotting sí que fue la voz de una generación. No, claro, yo he fingido mucho tiempo gustaba? que me gustaba y, Buah, flipante. Y la he visto 2 o 3 veces, porque 2 o 3 veces me he dormido. Ya. Es que, a ver, Hostia, yo he trabajado 11 años en una orquesta. Yo ver gente drogándose no es poco emocionante en para realidad. mí es poco emocionante, y además somos de Valencia, te quiero decir, es un tema que tenemos como muy... No, fuera de coñas, de la exageración, se deja ver, me gustó, pero no me apasionó, y era como que yo sentía que tampoco me sentía muy libre para decir. Pósters del monólogo inicial, los tiene el póster en la monólogo puerta. inicial tampoco me dijo nunca nada. El monólogo inicial Elige una vida, es no sé un qué. texto del MSN Spaces que teníamos nosotros cuando teníamos 18 años. Total. Que empezabas a poner palabras una detrás de otra y te salía tal. Es lo mismo. Mira, me estoy dando cuenta ahora, corrígeme si me equivoco, o a ver qué opinas, A ver. que en realidad todas esas películas como súper mitificadas por nuestra generación, como Trainspotting, El Gran Lebowski y El Club de la Lucha, a nuestra edad, y esto, o sea, cerramos el círculo con los 40, no tienen puto sentido. O sea, quiero decir, son cosas súper teenagers. Súper teen. Nosotros creíamos que eran revelaciones vitales del sentido de la vida, sí, y es como pero vamos a ver, ¿a mí qué me está contando esta gente? Claro. A mí esta gente, ¿qué me está contando? A mí esto me importa una mierda. El vago este, el señor en batín este, el señor en batín, el del Gran Lebowski, vale. Es que me suda los huevos. Claro, o sea, quiero decirte, claro. Pero claro, como que todo esto tiene que ver, ¿no? Porque es como que los productos culturales, claro, tú lo has dicho, ¿no? No haces películas sobre gente a la que le va más o menos bien, claro, y tal. Tampoco haces películas de gente de 40, porque se presupone que a la gente de 40 no nos pasa nada divertido. Nada. Cosa completamente falsa, porque yo tengo que decir que mi vida ahora mismo es un completo carrusel de emociones. Sí. Mi vida es una montaña rusa, es Caliburcio. Estoy a tope. Todo el mundo está enamorado de mí. Tengo más conciertos que nunca. Tengo una vida musical ahora mismo exitosísima. Todo está bien. Porque, o sea, se pueden hacer películas. Pero claro, como no las hay, tú te coges las películas que triunfan y las coges como que eso es lo que tiene que regir tu vida. Total. Y de repente con 40 años dices, pero a mí qué me importa estos drogadictos ingleses. Nada absolutamente, pero es gente que está en un extremo y tú necesitas ver, porque es que es como las historias han consumido toda la vida. Las historias han consumido toda la vida en cuanto a que se genera un distrés en el protagonista al que seguimos y queremos ver cómo acaba esa historia. Sí, pero todo tiene que ver con esa búsqueda de emociones tan veinteañera de lo extremo. Pero porque es una contestación a la propia rebeldía de la edad. El ser adolescente o el ser joven te hace pensar en qué rol vas a desempeñar en tu vida. ¿Vas a ser un rebelde o vas a ser un hijo del mainstream? ¿Qué vas a hacer? Entonces, claro, pero esa búsqueda que obviamente está ahí, ¿no? Y cuando eres joven te atrae mucho todo lo extremo, todas las historias que van de lo extremo, del buscar traspasar los límites y demás. Esto está muy guay, pero eso en realidad es algo estresante y lo sabemos porque hemos estado ahí. Los 20 son muy estresantes en ese sentido. Entonces yo ahora que estoy descubriendo la fuerza de los 40 con todo ese drama de a dónde vamos, de dónde venimos, más o menos superado, no te diré del todo porque de vez en cuando todavía me rayo, pero o sea, creo que el día que se pongan a explotar el potencial de los 40 desde el punto de vista de la ficción para contar no historias de hay un matrimonio que se pone los cuernos, no, joder, o sea, como
buscar ese mismo esas sensaciones que buscas a los 20, pero encima con las cosas claras. Claro. Por favor, que alguien escriba de verdad historias y no sobre 4 borrachos. Sí. O sea, que es que ahora mismo lo que no sé, me parece como aburridísimo. Es como quiero más, tío. Yo ahora quiero más. A mí se me ocurre... No sé lo que estoy diciendo. Yo más o menos te sigo. Pero mientras hablabas, sí que he pensado en algún producto parecido, que puede ser algo parecido como es The Office, una serie que te habrán recomendado 7 millones de veces. A todo el mundo se la habrán... Principalmente tú, pero es verdad que no sé por qué no la veo. Si la gente que más quiero le encanta The Office. Sí, The Office es una serie, al menos en su inicio, cómo empieza, luego ya se desarrolla de otra manera, pero al menos en su inicio sí que relata la historia de como mucha gente gris. O sea, The Office, de hecho, mucha gente se baja de la serie en la primera temporada porque es una serie muy gris. No es gris, es muy cínica y es muy tal. Lo que para que te está hablando de las historias de gente muy gris. Yeah. No pasa nada reseñable muy fuerte. Nadie se muere, nadie está al borde de nada, nadie plantea absolutamente nada radical. Es gente muy gris, hablando entre ellos con cosas muy grises. De hecho, The Office podría llamarse Mundo Normal, la serie. Ajá. Al principio. Luego ya se vuelve mucho más carismática y mucho más tal, pero al principio empieza así. Es muy curiosa por eso. Entonces, por eso creo yo también que tuvo tanto éxito, porque trataba temas que no se han solido, iba a decir, que no se suelen tocar. O sea, ¿cómo se diría? ¿Se han solido? No. Que no se han solido tocar. No, el verbo soler. A ver, vamos a verlo. El verbo soler. Soler, claro, es un verbo transitivo, ¿se llama? Es que no lo sé, ahora mismo me pillas aquí. Verbo soler conjugado. Esto lo ha buscado mucha gente, ¿eh? Sí. Porque aquí me ha salido muy el participio de soler. A ver, pues fíjate. Participio solido. Solido, o sea, sí. Se ha solido. Se ha solido. Qué fuerte. Tengo que decir que es un verbo que no tiene ni futuro, ni condicional, ni pretérito perfecto simple claro, de no indicativo. Claro, no tiene futuro. Es que no tiene sentido que tenga futuro. Podría decir yo soleré, ¿no? Yo soleré, claro. Soleré parece una canción de flamenco. Sí. Soleré. Que bueno, no voy a ahorraros a todos. Por lo que sea, te juro que también estaba pensando en esa melodía. Soleré, claro, porque sí, hay una sé. es de Antonio Mercé. No, Mercé es José Mercé, ¿no? Sí. Soleré. Antonio Mercé. Antonio Mercero. Y tampoco tiene futuro de subjuntivo, que sería soliere. Soliere mola mucho también. Joder, eso parece un circo también. Pero no lo entiendo. O sea, quiero decir, me parece que es ponerle puertas al campo, ¿no? Sí, a mí me apetece. Si a mí me apeteciera que en un futuro soliere hacer algo, pues a ver, ¿por qué me tienes que decir a mí que no? Claro, me va a decir usted a mí... Con 40 años que tengo, que no soleré yo hacer cosas. Claro, yo voy a soler hacer muchas cosas. Y punto. ¿Y el condicional, por qué no? Yo solería hacer algo si, por ejemplo, se dieran unas circunstancias. ¿Esto que es de la RAE? Seguro que son de la RAE. Lo estoy mirando en Word Reference. Word Reference. Que es bien, ¿no? Sí, a mí me gusta. Yo le tiro mucho ahí. Bueno, en fin. Me gusta mucho la idea de que este programa ya no vamos a hacer nada. Yo no entraría, no. Yo no es que, llamarlo como la intro que se nos fue de las manos y bueno, y pensar que esta pobre gente se está comiendo esta turra. Pero bueno, esta turra se parece mucho a nuestras conversaciones de verdad. Claro. No querían... ¿Esto cómo sería? Sería podcast verité, ¿no? Cinema verité, ¿no? Podcast verité está muy bien, me gusta. Sí, podía ser un paseando con todo mal sin moverse del sofá. En el sofá con todo mal. Eso. No, pues se comen un programa maravilloso, totalmente porque además esto es como la improvisado. crisis de los 40 a corazón abierto, o sea, sin censura. Total. Es una vez más, hablando de la crisis de los 40, no vamos a editar. Yo personalmente... La temporada entera podría llamarse es la cuarta temporada. Pues sí. Todos son señales. Tú los 40 aún no los tienes.
No, aún no. Tú los cumples en enero. Claro, pero porque yo hago mucho estas movidas. Yo estas movidas de ir avisándome a mí mismo de que una cosa mala va a venir y doy por saco y acabo pasando lo peor porque lo veo venir con tanta antelación. Ya. Para prepararme, ¿no? Para pero yo hice lo mismo y te digo que no me sirvió de nada. Me la comí de pleno. Entonces tú a lo mejor ni siquiera has llegado a la crisis. Mira, no me jodas. Tú a lo mejor estás con los ¿sabes? Con los preliminares. Ni antes ni antes. Yo estoy de pleno. No me jodas. Si esto tiene que ser peor, a mí que me llamen. Que a lo mejor no es peor. Que a lo mejor en tu caso... igual es la hostia. La crisis... Es que crisis... Crisis significa cambio. O sea, crisis es ese terreno liminal de antes del cambio. Es esa frontera entre que tú estabas de una manera y ahora vas a estar de otra. Bueno, pues de momento tengo ropa mejor. Tengo que comprarme pantalones que vayan a juego con estos estupendos polos. Que claro, ahora llega el invierno y ya los polos no me van. Bueno, pero ahí te has comprado un jersey. Un jersey. Bastante caro, por cierto. Es que no te has esperado las rebajas, no has ido al outlet, te has ido ahí a... Pero es que llevaba como 3 meses y esos no ponen las ofertas nunca. Además, las ofertas está siempre lo básico que no me gusta. Yo quiero lo bonito. Bueno, la semana que viene es el Black Friday, o esta semana en la que estamos, yo creo, cuando se emita esto, será el Black Friday. ¿Ah, sí? Entonces ahí algún descuentillo habrá. Claro. Yo te explicaré. Vale, me parece bien. Pues sí. No sé, ¿alguna arista más de la crisis de los 40 que te apetezca mencionar? No, me ha abierto bastante y estoy... Demasiado me ha abierto. Yo también. Yo ahora tengo la sensación de... A ver si vamos a tener que recortar cosas de aquí. Yo tengo la sensación de que esto es un destarifo. Y de que hemos dicho cosas que de normal nos daría vergüenza. Y creo que eso no puede sino ser bueno. Para alguien, quizá. A mí lo que me gustaría es que la gente nos dejara más comentarios. Porque, tío, la gente nos deja muy poco feedback. Y entonces es extraño saber que nos están escuchando, no sé, 400 personas a la semana. 400 personas es una locura. Sí. Y solo tímidamente aparecen ahí 4 o 5 comentarios. 3. Entonces es como... ¿Qué está pasando, tío? ¿Tú sabes lo que hago? Yo, ahora que tenemos esto de Spotify, las estadísticas de Spotify que son más concretas. Son más concretas. Me fijo en a partir de qué minuto las visualizaciones caen. Hostia, ¿eso se puede hacer? Claro, porque tú ves la curva, entonces la curva alrededor de los minutos, ves, pues hay 34 oyentes a tal, pero luego al partir del minuto 32 caen a 20. Hostia. Entonces hay 14 personas que dejan de tal. Y lo compruebo a ver si es porque empiezo a hablar yo y la gente deja de escucharme. No, yo creo que es porque No he encontrado ningún patrón. No he encontrado patrones, afortunadamente. Pero y lo he buscado con esta idea de decir... ¿Tú crees que si eso hubiera pasado... Porque hablo yo. Si hubiera coincidido que fuera cuando tú hablas, ¿me hubieras empezado a pillar manía? No, me habría parecido totalmente normal. O sea, quiero decir... ¿No me hubieras empezado a odiar ni un poquito en tu interior? No, qué va. No me está resultando muy convincente, por lo que sea. No, qué va. Yo con eso no, porque yo asumo perfectamente el podcast que tenemos y bueno, sobre todo teniendo en cuenta la audiencia que tenemos, que es de un 70% de mujeres y un 30% de hombres. ¿Ah, sí? Yo entiendo perfectamente que eso podría pasar perfectamente. No, pero no pasa, tú eres... Aparezco yo llorando porque sufro mucho por ser hombre, pues es normal y es entendible que haya ciertas mujeres que digan, ay, de verdad, que he pisado. No, yo creo que la gente no piensa eso, las mujeres te adoran. Sí. A ver, mira... Esto pasa, claro que pasa, es normal, es entendible y estoy súper cómodo realmente con eso. O sea... De ocupar mi sitio y sé perfectamente... Bueno, yo también ocupo mi sitio. Yo creo que es una percepción tuya. Que hay oyentes, nuestros oyentas, que me adoran, seguro. Claro. Pero que hay otras que me tienen una manía que flipas, también. ¿Por qué? ¿En qué te basas? Eso es totalmente absurdo. Pues no sé, sé perfectamente que alguna persona hay. Bueno, a ver, y yo también sé, porque a mí me han llamado de todo, me han insultado muchísimo. Claro. Cosa que entiendo, porque hay gente que no está preparada pero para mi mensaje. ¿Sabes por qué te insultan tanto? Porque me están enamorados porque de mí. Porque están enamorados de ti. Y no pueden soportar. Te digo una cosa, esto de la megalomanía, uh-huh, que yo, insisto, confío en que sea un estado transitivo,
y que se termine y yo encuentre mi equilibrio como una persona normal y razonable y centrada en la vida. Pero son todo ventajas, porque como todo se explica, o sea, es súper cómodo, claro, es súper cómodo. Pues obviamente es porque están enamorados de mí. Te digo una cosa. Es como esta gente asquerosa que todo lo resume en que es que me tienen envidia. Y dices, pero vamos a ver, ¿quién te va a tener? Eso da infinitamente más asco que te estén enamorados de ti. Claro. Sí, yo por lo menos lo enfoco en lo positivo, porque ¿no? eso es positivo. Que alguien te ame es positivo. Que alguien te tenga envidia es negativo. Acabo de pensar ahora, mientras estabas hablando de esta megalomanía, que de alguna forma creo que igual no es una fase, Montipeiro. No, yo espero que sí. Yo no puedo vivir así, ¿eh? Estoy pensando que más que una fase es todo un movimiento social. Tú echa gasolina. Yo ahora soy la líder de un movimiento social. Mira, nosotros últimamente estos años hemos tenido como muchas nuevas referentes, ¿no? Y digo nuevas con toda la idea porque sí, han salido muchísimas mujeres a las que idolatramos. Y si hay algo en común entre todas ellas, es cierta megalomanía. No desde el punto negativo. O sea, es mujeres que no piden perdón por ser quienes son. Ya. Por ejemplo, Enara Álvarez es la primera que se me ocurre. Enara Álvarez es una maravilla. Es como la quiero muchísimo yo a esta persona. Se quiere mucho a sí misma, Enara Álvarez. Claro, yo pienso que a lo que estás diciendo que tiene mucho sentido, que obviamente yo lo estoy exagerando y tal. Claro, pues pero sí que es verdad que, y ahora hablando completamente en serio, sí que es verdad que yo vengo un poco de tener una pelea conmigo misma, por temas, traumas y movidas que tampoco voy a dar detalles porque ya bastante, pero que sí que tienen que ver con, de alguna manera, sentir culpa y sentir ciertas movidas por ser quien soy y por tomar cierto poder. Porque por algunos, yo tengo un carácter un poco líder y en algunos sitios he tomado el poder y me he sentido culpable por tomar ese poder, ¿no? Sí. Y mucha gente me ha castigado también, porque el liderazgo en las mujeres se castiga, a veces por otras mujeres, también porque estamos enculturadas en eso. Entonces yo creo que el peor insulto que nos pueden decir a unas tías, lo dije hace poco, y lo dije sin pensarlo mucho, y luego al leerlo dije, hostia, ¿esto qué he escrito? No lo he meditado mucho, me ha salido de dentro y creo que es muy, muy cierto, que es lo de ser una creída. Sí. O sea, ser una creída es algo muy chungo que tú puedes ser. Es como de lo peor que puede ser. Claro, y las tías nos pasamos toda la vida evitando ser vistas como creídas hasta el punto de que recortamos tanto en autorreconocimiento, en autoestima y en simplemente estar a gusto con lo que somos para no parecer creídas, que nos quedamos cortísimas. Sí. Entonces creo que hay algo muy empoderante en reapropiarnos, por lo menos temporalmente, en una fase creída. Sí, o sea, yo estoy en una fase creída porque ya me tocaba, cojones, porque es verdad, porque ahora mismo estoy a gusto, he resuelto una serie de problemas que yo tenía, he resuelto una serie de traumas, estoy feliz y me apetece ser una creída. Porque además es como, si yo me reapropio de esto, ya no me puedes insultar con una de las peores cosas que me puedes decir, ¿no? Claro. Creo que los 30, por ejemplo, muchas nos enfrentamos al estereotipo de que nos llamen putas o que nos llamen guarras, ¿no? Como que se le da... Y eso sí que es muy visible. Pero creo que a los 40 toca enfrentarnos y reapropiarnos de ser creídas. Claro, porque hay algo muy... O sea, perdona que te interrumpa. No, sí, te iba a interrumpir. Has evitado mi interrupción. Hay algo muy empoderante en reapropiarse de eso y en decir, ¿qué tiene de malo ser una creída? No tiene nada de malo en esencia. Lo que pasa es que hemos aprendido y hemos crecido pensando que era una de las peores cosas. Uno de los peores insultos que te podían decir en el instituto era ese. Sí. Esa es una creída, además se dice. Se usa tan a la ligera porque es como mucho menos insultante, en teoría, que puta, que como se usa tanto, es muy fácil ser creída. Entonces, lo evitamos tanto, que acabamos recortando muchísimo en autorreconocimiento. Y esto crea muchos problemas de autoestima en las mujeres. Entonces, yo personalmente me di cuenta que yo sentía cierta culpa por o sea, no querer reconocerme ciertos méritos. Y en cambio, no cortarme nada en ser muy autocrítica y reconocerme todos los defectos. Sí. Entonces hay un desequilibrio. Entonces, en el momento que he empezado a ser un poquito más indulgente y a bajar un poquito, o sea, al decir, bueno, ¿yo por qué tengo que rendir cuentas
O sea, ¿por qué tengo que estar siempre rindiendo mis cuentas sobre lo que hago mal, lo que no hago bien, sentirme culpable por no ser lo bastante buena? Y además me estoy sintiendo culpable por las cosas en las que soy muy buena. Claro. Pues eso se terminó. Pues se ha acabado. Yo desde hace mucho tiempo que sí que vi esto, que al principio choca. O sea, yo cuando ves a una mujer como la que hemos mencionado, Ainara Álvarez o Isa Calderón, por ejemplo, al principio choca porque no estás como acostumbrado a una mujer a hablar. No tienen la necesidad tampoco de hablar en esos términos, de decir todo el mundo está enamorado de mí, pero en sus palabras se puede interpretar. Ainara Álvarez dice muchas veces lo buena que ella misma está o el deseo, claro, el deseo que despierta en los hombres, no lo oculta en ningún momento. Y a mí siempre me ha parecido muy reivindicativo y creo que tiene muchísimo que ver con el movimiento femenino. Mucho que ver, no, es que creo que van totalmente unidos, nace de lo mismo, tienen la misma raíz, creo yo. Entonces, pues eso, creo que tu megalomanía tiene mucho que ver con una revolución. Claro, yo he de decir, hablando en serio, que me gusta muchísimo exagerarlo y que evidentemente no creo que yo tenga una megalomanía, pero sí que hay algo con lo que me gusta jugar. O sea, de repente me gusta estirarlo hacia ese límite. Claro. Porque es un límite, o sea, porque nunca me lo había permitido. Nunca me lo había permitido. Entonces es tan divertido de repente jugar a lo contrario, porque llevo toda la vida jugando a voy a ser yo misma la que reconozca todos mis defectos, a ridiculizarme por lo que no hago bien, porque si yo misma lo reconozco no me podrán hacer daño. El problema no estaba ahí. O sea, está guay saber lo que haces mal, pero si solo estás centrada en lo que haces mal y además no te permites ver lo que haces bien, ni permitirte siquiera la posibilidad de que con 40 años eres la hostia, precisamente porque te has enfrentado a un montón de cosas, esa barrera yo no la quiero tener. Claro. Entonces, de repente me divierte jugar con los límites al revés, hacia la megalomanía. Además es el momento adecuado porque se supone que a los 40 es cuando de alguna forma la sociedad te está diciendo que ya va siendo hora de apartarte a un lado. Pues yo, y tal. vamos, Entonces, estoy agarrada como una cucaracha, o sea, de verdad, estoy agarrada a todas las cosas que molan. Entonces, claro, el término creída puede que sea como más presente en ese sentido. Claro, pero no hay creídas de 40. ¿Sabes? No hay, es como algo muy adolescente. Claro. Porque es como que a los 40 eso no se te permite ni siquiera creértelo, porque ¿a quién le importas? Pues bueno, pues claro que os importo. Claro que os importo. Ya me encargaré yo de que os importe. Hombre, no pienso soltar ni un ápice de lo que he conseguido ahora que lo tengo y ahora que sé que lo puedo disfrutar, que lo puedo valorar y que no necesito la validación de nadie más que de mí misma, ¿sabes? Pese a que obviamente eso tiene la consecuencia de que todo el mundo está enamorado de ti y por tanto todo el mundo te valida. Sí. Incluso cuando te insultan, porque te insultan desde el enamoramiento. Entonces, claro, yo no pienso soltar ahora mismo ni un ápice. ¿Sabes qué estoy pensando ahora mismo? Estoy pensando... hace unos programas lloraba por ser hombre y por todo esto. Y hablaba un poco, muy brevemente, hablé de los beneficios que hemos tenido los hombres gracias al feminismo, ¿no? El hecho de ahora podemos llorar, ahora podemos... Me hace mucha risa me hace mucha risa eso, pero sí, bueno, ahora podéis llorar. Sí, pero claro. Y no había pensado nunca en otro beneficio que los hombres creo que vamos a tener con esta revolución, ¿no? Y es que... últimamente yo estoy hablando mucho de la crisis de los 40 porque me siento mal, porque me estoy juzgando a mí mismo como he juzgado toda mi vida a la gente más mayor y todo esto y tal. Entonces, con el feminismo no solo ha llegado la revolución de las mujeres, con el feminismo ha llegado la revolución de las mujeres mayores. Entonces, con la revolución de las mujeres mayores vienen también la revolución de la gente mayor en general. Claro. Por asociación pura y dura. Entonces estoy pensando que probablemente si yo en un futuro me siento mejor con mi edad y con mi futuro y con un estar en mi adultez, va a ser gracias al feminismo. Bueno, yo creo que los hombres mayores ya están a gusto, ¿eh? Te tengo que decir sí. que yo creo que ellos están bastante a gusto desde hace muchos años.
Es cierto que están a gusto. O sea, creo que tu situación es más personal, claro, y la de las mujeres es más estructural. Entonces yo creo que tú, una vez resuelvas tu crisis, te vas a sentir bien, gracias porque el patriarcado ya lo tiene todo dispuesto para que tú, con 60 años... tenga mis cosas de puta madre, todo el mundo me haga caso y tal. Sí, es verdad. Si haces algo mínimamente relevante, tendrás que esforzarte un poquito en hacer algo, ¿sabes? Pero ya tienes un podcast. Pues claro, tengo un podcast donde puedo llorar todo lo que quiera. Pues ya está. Y decir todas las cosas de las que carezco. No quiero quitarle yo méritos al feminismo, pero es que creo que en este caso ese terreno ya está... O sea, el terreno de que los hombres estén a gusto siendo mayores ya está hecho. Algo de lo que he dicho tiene sentido. Igual no lo estoy... No, sí que tiene pero sentido. Sé que algo de lo que he dicho... Al menos para mí lo tiene. Igual evidentemente, hablo un poco de mi situación personal, que igual no tiene nada que ver con... Bueno, pero lo personal es político. Con los señores de 60 años que están súper bien con su movida, jugando futbito con 60 años. Y tal. Entonces, es probable. Pero bueno... lo personal es político y esa frase lo arregla absolutamente todo. Absolutamente todo. Así que, bueno, yo creo que ya podemos despedir esto, ¿no? Nos despedimos. Me hace mucha gracia. Se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos. Me hace mucha gracia porque este podcast ha empezado mirándonos tú y yo, preguntándonos, tenemos una intro para el programa. Y yo te he dicho, vamos a hablar y fluimos. Y tú no estabas muy convencido. No había ninguna intro, no había nada. No había nada y apuntado. nos ha explotado en la cara. Pues sí. Pues nada, me gusta. Pues vamos a despedir el programa. Sí, vamos a despedir el programa. Además, bueno, no sin antes dar siempre las gracias a nuestros Patreons. Sí, son los mejores. Son gente espectacular, gente excepcional. Los queremos un montón. Siento muchísimo agradecimiento hacia ellos. Sí, yo siento algo muy profundo hacia nuestros Patreons porque de verdad me parece alucinante que la gente esté confiando en nosotros. De verdad, genuinamente es algo bonito. Efectivamente. Y me siento muy feliz gracias a nuestros Patreons, que son un montón. Que me gustaría mucho quedar un día con todos. Podemos hacer una fiesta del pijama con nuestros Patreons o algo así. Bueno, haremos un directo que está al caer. Sí, seguro. Está al caer. Así que, bueno, gracias. Los que todavía no lo sois, podéis serlo y pasar a formar parte de este club tan especial. Y nombraremos vuestro nombre acompañado de unos cumplidos maravillosos. Patreon.com/todomal, desde 2 euros al mes. Y nos vamos a ir con una canción, precisamente, de dos mujeres mayores maravillosas, posiblemente las dos mejores personas del planeta. Te voy a hacer una pequeña revelación, que ya te la hice, pero la voy a hacer ahora aquí. Es el programa ideal. El otro día estaba buscando entrevistas con Joan Jett por un motivo que espero poder desvelar dentro de no demasiado. Estaba documentándome para algo, ¿no? Y entonces me puse una entrevista con Joan Jett, que es como una especie de... Está en ella con una entrevistadora en un escenario, en un teatro con gente, y es una charla de 1 hora. Y entonces aparece Joan Jett, ya mayor, ahora, vestida súper molona, tío. Como es ella, que es una señora mayor increíble. Se sentó ahí y empezó a hablar y me puse a llorar. Me emocioné del simple hecho de constatar su existencia maravillosa y molona. Para mí Joan Jett es la persona más importante del mundo. Y espero que sea una creída, espero que esté viviendo su megalomanía porque lo merece, porque es la persona más importante del mundo. Y de verdad que me emocioné solo de ver que tenemos las mujeres del rock semejante faro, semejante luz, semejante horizonte, como es Joan Jett. Y entonces ella hace un par de años, colaboró con Blondie, con Debbie Harry, que es esa fantasía de mujer, y grabaron esta canción que se llama Doom or Destiny, que me parece una maravilla. Es de Blondie, featuring Joan Jett. Que este tema no esté sonando en todas partes, a todas horas, y no sea la canción de todos los veranos, me parece que dice muy poco de nosotros como seres humanos. Somos lo peor. Pero bueno, Todo Mal es ese pequeño reducto donde sí se valoran las cosas verdaderamente importantes. Así que con ella nos vamos a despedir y la semana que viene más y